Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a ese gran equipo de comunicadores que todas las mañanas ilustra al pueblo dominicano. Muy especialmente un abrazo a don Álvaro Albedo, deseándole una pronta recuperación. A la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, Isabela Rodríguez, a ese equipo técnico y al pueblo dominicano que siempre dispensa la atención a este programa, El Gobierno de la Mañana, que es el programa número 1 de la radio dominicana. Bueno, en el día de hoy quisiera referirme un poco al rol de la oposición política en nuestro país y, ¿por qué no?, a una declaración conjunta, un tanto inusual, pero sí, conjunta, de 3 partidos políticos de nuestro sistema: la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD. De entrada, quisiera hacer un abordaje que sirva como de introducción a lo que quiero decir. Lo primero es que siempre he sido consistente en que la oposición política es fundamental para el funcionamiento de una democracia saludable. La oposición juega un rol esencial para establecer cierto tipo de control o freno al ejercicio del poder por parte del partido gobernante. Y con ese ejercicio, bueno, pues lo somete a su legalidad. Lamentablemente, la naturaleza humana tiende a desbordarse, tiende a hacer un uso a veces excesivo del poder. Y por eso terminamos muchas veces teniendo dictaduras, tiranías, bueno, y todas estas formas distorsionadas del ejercicio del poder. Bueno, pues que exista una oposición en gran medida ayuda a ese ejercicio absoluto de parte de un partido gobernante. Y, ¿por qué no?, también aporta ideas, aporta críticas. Cuando investiga los temas, pone sobre el tapete los elementos débiles de ciertas políticas de Estado. Bueno, pues ilustra a la población y la población toma partido diciendo si está de acuerdo o no con una determinada decisión del gobierno de turno. Bueno, ese ha sido mi planteamiento constante cada vez que abordo la oposición, y abogo siempre por tener una oposición robusta, una oposición fuerte, una oposición creíble, que no siempre es posible tenerla. Sin embargo, la posición que tenemos es esa. Esos son los partidos que tenemos en el sistema. Esos 3 no son los únicos. La oposición dominicana es mucho más amplia, gracias a Dios. Pero estos son los que algunos de ellos, bueno, han gobernado, y otros tienen o aglutinan una gran cantidad de legisladores o alcaldes que le permiten tal vez hacer más válido el ejercicio de oposición que esgrimen. Decía por ahí un gran politólogo italiano, Giovanni Sartori, que esa oposición es tan o cuán más responsable en la medida que tiene más expectativa del poder. Creo que decía más o menos en los términos siguientes, que una oposición se comportará de manera responsable si está consciente de que tendrá que rendir cuentas. Y bueno, y será tanto menos responsable cuanto menos esperanza tenga de gobernar. Cuando vemos a la oposición dominicana en el ejercicio legítimo de su rol como oposición, a veces sentimos cierta ligereza. Creo que están desaprovechando una oportunidad de oro para recolocarse en el corazón del pueblo, en la simpatía popular. Siempre he dicho, creo que siempre hay oportunidades y siempre hay espacios de poder que pueden ocuparse, pero desde un ejercicio serio. Yo siento que se está desaprovechando esa gran oportunidad, ese gran espacio que tiene la oposición política de colocarse, porque en vez de tomar los temas trascendentes del pueblo dominicano con seriedad, salvo algunas honradas excepciones, lo están banalizando todo. Todas las decisiones del gobierno las critican, sean estas buenas o malas, y sin aportar razones. Lo que uno entiende es que no persiguen entonces el interés colectivo, que sería el fin esencial de esa oposición, sino un interés egoísta de colocarse, de posicionarse, sin importar las consecuencias, sin importar si con su ejercicio irresponsable de la oposición política estén dañando la misma democracia y dañando su propia credibilidad.
Por ejemplo, el presidente decide irse a una clase económica. Critican que el presidente decida irse a una clase económica. Que el presidente tomó su propia maleta y decidió subir al avión. Critican al presidente porque eso no es un gesto de humildad, sino de simple populismo. El presidente decide participar en muchas actividades, es un presidente activo. Bueno, el presidente quiere hablar siempre, siempre está presente en todo, de manera que no hay ni pierden una sola oportunidad para criticar. Se compran vacunas Sinovac, se critica que sean Sinovac. Se compran vacunas Pfizer, se critican que las vacunas sean Pfizer. De manera que han, en cierta forma, banalizado el discurso y lo han llevado a un punto en que entiendo se ha creado en la población un cierto descreimiento de ese ejercicio de oposición, a mi juicio, un tanto ligero, un tanto irresponsable. Yo siento que están perdiendo una oportunidad de oro de colocarse de nuevo en el corazón del pueblo. Y en ese orden creo que está de ese ejercicio irresponsable de la oposición política, esa declaración conjunta que hiciera la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el PLD. Yo, particularmente cuando se genera la nota de prensa convocando a los diferentes medios de comunicación para que estén presentes en una declaración conjunta de esos tres partidos, particularmente entendía que era un tema de una, vamos a decir, trascendencia, vamos a decir, grandilocuente. Y no quiere decir que la declaración que dieron no tuviera cierto grado de impacto, de ser seria, de ser cierta, pero entendía que se trataba de un tema de mucho más trascendencia que el que trataron. Primero lo hicieron de manera conjunta, cosa que no había visto luego de la escisión que protagonizó el presidente Leonel Fernández cuando salió de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Primero esa parte. Segundo, el hecho de que se hiciera saliendo de uno de los órganos que tiene control de los procesos electorales en la República Dominicana, que es la Junta Central Electoral. Pero pues esta denuncia no es nada más ni nada menos que están alegando que el gobierno dominicano está presionando a alcaldes para que abandonen a sus partidos. Esto no quiero en ningún plano que se entienda, entiendo que esta denuncia no es preocupante. Lo que sí resta cierta credibilidad quienes están haciendo esta crítica, y en el momento en que están haciendo esta crítica y la forma en que han venido estos partidos de oposición banalizando su rol de oposición, criticándolo todo, criticándolo absolutamente todo, y en esto me sitúo de nuevo, que criticaban las medidas limitativas de circulación, y ayer cuando el presidente de la República anuncia el levantamiento de esas medidas, también las critican. Pues en ese contexto es que me refiero que reducen una denuncia que en otro momento, con otros actores denunciando, pudiera entenderse una denuncia bastante grave. Miren esto, el PLD, cuando ejerció el poder por tantos años, y cuando hablamos del PLD de ese momento, en ese grupo estaban los que hoy integran, una buena parte de los que hoy integran la Fuerza del Pueblo. Hay que recordar que esa decisión se produjo a raíz de las elecciones pasadas. Leonel Fernández es parte o fue parte de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana. Formó parte de ese gobierno, fue presidente por ese partido. Por igual, el PRD de Miguel Vargas Maldonado era parte de ese gobierno. Y si la memoria no nos falla, recordemos que durante ese gobierno se llevó a cabo, y no es que esto justifique, si está ocurriendo hoy, es criticable, es deleznable, es repudiable, pero para poner un poco las cosas en contexto y sobre el tema que estamos tratando, que es de la responsabilidad de la oposición política. En ese momento hubo una real cacería de personas, de líderes en ese momento de la oposición política.
No hubo alcalde que no intentara hacerse un sacado, no hubo legislador que no se le intentara de alguna manera reducir u oponérsele de manera tan radical que a veces hasta lo sacaban de un ejercicio legítimo político. Bueno, esa compra de legisladores que se denunció, por ejemplo, recuerdo cuando se impuso esa reforma electoral del 2013. Bueno, pues en ese momento, al parecer, en ese momento estaban ejerciendo esos tres partidos un ejercicio en el poder que es lo que al parecer están criticando en el día de hoy. Ni el PLD de aquel momento, en ese ejercicio criticable, lo hizo bien, y si está ocurriendo en el día de hoy también es criticable. Sin embargo, esos actores, esos interlocutores que han llamado a esa rueda de prensa para denunciar este hecho, no están tal vez legitimados, validados por su mismo ejercicio pasado. Y además restan bastante credibilidad a su denuncia por los actores que participan. Ya para cerrar y terminar, los que participan en esta rueda de prensa son actores de segunda. Ahí eso también resta bastante credibilidad a la seriedad de esta denuncia. No está ahí el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ni el secretario general, no está el presidente del PCD, no participó ningún actor de primera línea de la Fuerza del Pueblo. Y uno se pregunta si simple y sencillamente se convocó para llamar la atención y seguir con esta crítica constante, el colocar temas con tan solo el interés de afectar la credibilidad del gobierno, o si efectivamente se trataba o se trata de una crítica seria que, de ser cierta, no solamente debe quedarse en una denuncia ante la Junta Central Electoral, sino que además debe trascender, porque ahí Navarro habló de supuesta compra, y si hubo compra, bueno, se presume que hubo uso de recursos públicos, y de ser así debe dirigirse no a la Junta Central Electoral, sino al Ministerio Público para que eso se investigue. En ese orden, señores, quisiera ya para cerrar decir que nuestro país necesita de una oposición política, pero una oposición política seria, una oposición política que ponga los intereses del país, los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. Tengo la esperanza de que estos partidos van a reconducir en el futuro su discurso hacia uno mucho más responsable, más productivo, más centrado en el interés colectivo, pues al fin de cuentas el país es el que sale perjudicado de un ejercicio pobre e irresponsable de la oposición política, como el que están ejerciendo el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el PRD.